Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es Energía Latam. Gracias por estar de ese lado. A ver, hoy vamos a arrancar, les diría, bien alto, en el cielo. Porque con los confinamientos por coronavirus ya por suerte dejados atrás, volvió el apetito, volvieron las ganas de volar. Pero, ¿qué pasa con las tarifas aéreas? En un contexto de alza de combustible nos preguntamos si esto repercute en el precio de los pasajes aéreos. Y te proponemos mirar también otro costado de la cuestión. Hay casi 1.500 aerolíneas comerciales en el mundo y la industria aeronáutica se pregunta hace años cómo hacer para reducir al máximo posible el impacto ambiental negativo que produce su combustión, esto que te venimos hablando desde hace mucho tiempo. Bueno, la actividad comenzó con lo que se llama transición energética, pero mientras las investigaciones en propulsiones eléctricas todavía no alcanzan para cubrir lo que serían largos trayectos, hay opciones más amigables que están siendo estudiadas ahora. ¿Podremos viajar más a precios accesibles y contaminando menos? Vaya pregunta, ¿no? Bueno, lo vamos a debatir con los especialistas. Subite una vez más a Energía Latam, que estamos ya despegando. Bienvenidos. Bueno, ya está planteado el tema. Hoy vamos a aprender, por ejemplo, qué tipo de combustibles utilizan los aviones, cómo está alterado el precio después de la invasión de Rusia a Ucrania, qué pasa con los pasajes aéreos. Bueno, muchas preguntas y muchas respuestas también con un especialista. Seguí actualizando toda la semana en el portal energialatam.com. Dejanos tus comentarios y sugerencias en el Twitter, @LatamEnergía. Acordate que para nosotros este ida y vuelta es importante, te diría fundamental. Nos auspicia Tecpetrol, la energía nos conecta. Como cada noche le damos la bienvenida a la periodista Cledis Candelaresi. Hola Cledis, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy bien. No nos veíamos desde el noticiero. Exactamente, exactamente. Bueno, siempre es un gusto tenerte. Vamos a estar charlando con el consultor aeronáutico internacional, el doctor Carlos Vázquez. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar aquí. Les cuento que Carlos tiene más de 40 años en la industria, se ha desempeñado como director de planificación y control de gestión de la empresa Aerolíneas Argentinas. Bueno, primero Cledis hace una presentación general y después ya vamos a las preguntas, que tenemos muchas. Cledis, abrimos el debate. Combustible aéreo, desafío económico y ambiental. ¿De qué se trata? Exactamente. A ver, hoy tenemos efectivamente, como vos lo sugerías en la apertura, un programa de alto vuelo. Claro que sí. De alto vuelo, estamos por el cielo, vamos a poner el foco en algo que está pasando antes de ir a una de las cuestiones medulares de la situación de la industria aérea, que es una industria de mucha envergadura. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la cantidad de pasajeros transportados en un año antes de la pandemia, 4,5 billones de pasajeros transportados, como decías, 1.500 aerolíneas. Bueno, hay un montón de números que resultan grandilocuentes. Sí, claro. Y sí, es una industria que viene bastante golpeada por el receso que tuvo forzado por el confinamiento que impuso el coronavirus, pero que ahora parece que está en plena resurrección, afrontando además dos desafíos realmente grandes. Uno es el mayor costo del combustible, que parece que picó en punta junto con los pasajes, y otro, efectivamente, el desafío ambiental o de contaminar menos, porque es una industria que contamina casi como todas las actividades humanas. Sí, vamos a dar detalles de cuánto contamina, cuánto tiene que ver con el efecto invernadero. Exactamente, exactamente. Después vemos eso. Pero hay algo que creo que todos nos estamos preguntando, por lo menos la gente que tiene la intención de volar, ¿no? ¿Qué pasa? Te voy a dar un ejemplo. Vamos a algo, no sé si es cotidiano, pero por lo menos de cierto sector que tiene la posibilidad de comprar pasaje aéreo. Un vuelo a Barcelona comprado en septiembre, estoy en un caso concreto de un viajero que costaba algo de alrededor de 150.000 pesos. Septiembre del año pasado. Septiembre del año pasado. Sí. Ese pasaje ya estaba rozando los 200.000 pesos
pesos en febrero de este año y ese viajero que está ahora en Europa pagó casi 300.000 pesos. A ver, en al dólares, blue, $1.500. Exactamente, hubo Claro. un aumento significativo en dólares. Entonces nos preguntamos, ¿es algo coyuntural o no? Hay una razón y es que la demanda, como se activó, convalida altos precios. Claro. Hay más apetito por volar y voluntad de afrontar pasajes más caros. Evidentemente es así, es ley de oferta y demanda. Sí. Pero hay también en la estructura de costo de las empresas una razón que podría fundar esos aumentos tarifarios, que es la suba del combustible aéreo, esa especie de querosén que tiene un alto poder calorífico, es decir, con menos cantidad, menos volumen de combustible vos generás mucha potencia, mucha energía, y que sigue aproximadamente los precios del petróleo. Sabemos que el precio del petróleo se encareció mucho, no solamente ya venía encareciéndose antes del conflicto bélico, Sí. se encareció después, y el derrotero que parece que va a seguir es ascendente. Acá tenemos un cuadro donde muestra qué pasó con el precio del Jet A1, de este querosén especial o combustible para los aviones. Fíjate cómo viene picando en punta. Lo vemos desde abril del año 2020. ¿Ves? Hoy representa el 34% del costo de una línea aérea. Y hace un año, o un poco menos de un año, representaba algo así como el 27%. Es decir, cada vez gravita de manera más contundente. Entonces, habrá que preguntarse qué va a pasar, además, si este combustible que está elaborado en base al petróleo va a seguir dominando la industria aérea o con miras de descontaminar van a ganar lugar a algunos otros combustibles. Una cuestión, respecto al precio local, hay varias, en las estaciones aéreas, por ahí lo podemos ver ahora con el especialista, pero Sí. hay oferta para abastecer a los aviones de varias marcas. De todos modos, este nunca es un mercado demasiado grande y extendido, siempre es un mercado que tiende a ser chico y de alguna manera oligopólico. Perfecto. Pero después lo vemos. Genial presentación. Gracias, Cledis. Bueno, Carlos, ya que estamos hablando de volar, para bajarlo a la tierra y aterrizar, y que la gente sepa, ¿no? ¿Qué combustible usan los aviones? El combustible que se usa es un queroseno que se llama Jet A1, que tiene determinadas particularidades, es un refinado, por supuesto, del petróleo, sobre todo el nivel de a qué grado se prende, digamos, genera Claro. potencia. Muchas aerolíneas a veces suelen adelantar la compra de combustible, no sé, para copiar por los precios, etcétera. ¿Hoy se podría hacer esto acá en Argentina? Bueno, hoy se podría hacer, en realidad lo que se hace, no es lo que se llama compra. Por la incidencia, digo, que tiene después en los precios Sí, de los tickets, ¿no? Lo que se hace generalmente, hoy creo que lo tiene Southwest, no lo tienen otras líneas aéreas, Aerolínea lo tuvo en su tiempo, es lograr lo que es un seguro de precio, ¿no? Ajá. O sea, lo que se llama hedging, que donde vos, si estás por debajo de ese precio, le pagás a la aseguradora, si estás por arriba, te paga la diferencia, la paga la aseguradora. Eso se usa mucho en la industria aérea. ¿Siempre ocurrió que el alza del combustible empuja los Sí, tickets? indefectiblemente. Eso es inexorable. Indefectible. En todo el mundo. En todo el mundo, a tal punto que se ha puesto en las tarifas, IATA, que es la Organización Mundial, creó lo que se llama un código IQ, ¿no? Yankee Sí. Quebec en código aeronáutico, Sí. que permite a cada aerolínea, aparte de cobrarte la tarifa, cobrarte ese surplus de tarifa Sí. por el combustible. A favor y en contra, digo, cuando baja el precio del petróleo, también baja, en algún lado bajan los Sí, tickets. la ¿Sí? tendencia mundial de las tarifas históricamente es a la gran baja. Ajá. A la baja. A la baja. Históricamente y todo, si el petróleo estuviera constante a lo largo de estos últimos 50 años, estaría más de un 60% por debajo de los valores anteriores. Impresionante. ¿Qué Pero dice? entonces estamos viviendo un momento de excepción, Claro. porque las tarifas han aumentado y han aumentado en dólares, por lo menos los tramos internacionales desde Argentina. Sí, a ver, vamos a empezar por un tema. Las tarifas aumentaron básicamente por el combustible. Recordemos que valores de mayo de este año comparado con mayo del año pasado es un 114% más el combustible, el precio del combustible. Ahora, ¿es la única razón? No, pero es la que más pesa. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es el área que más se recuperó, está a un 3% del año 19. Prepandemia. Prepandemia. ¿A un 3%? A un 3% en los vuelos domésticos Sí. y está
casi un 40% por debajo de los internacionales, que son los que más sufrieron. Claro. Con el tema de la pandemia se desprendió de muchísimos aviones y de muchísima gente técnica, pilotos, por ejemplo. Hoy hay un problema de pilotos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas líneas aéreas no pueden poner los suficientes vuelos como antes, o sea, con esto, digamos, la oferta, y por lo tanto, oferta y demanda, al haber menor oferta, también hay, digamos, los precios en alza. Perdón, y pensando, volviendo un poco al tema del combustible, ¿cómo es el abastecimiento del combustible? ¿Hay empresas que monopolizan o lideran el abastecimiento del combustible aéreo? ¿Cómo es en el mundo y cómo es en la Argentina? No, en el mundo en general tenés varias opciones. En Argentina es YPF la gran líder, es la que tiene la destilería, pero tenés también ofertas de Acción y Shell en los aeropuertos como Ezeiza o Aeroparque. Pero en general, si vos podés ir, no sé, a Estados Unidos, tenés 6 o 7 opciones de combustible, o te vas a España, o te vas, digamos, de lo que normalmente vamos de acá de Argentina, digamos, ¿no? ¿Cuánto carga un avión de vuelo internacional, por ejemplo? ¿Cuántos litros carga? A ver, un tema es la carga y otro lo consumido. A ver. Lo que consume un 330 son más o menos 8.000 kilos de combustible por hora. 8.000 kilos. ¿No? 330 es el avión que tiene Aerolíneas Argentinas. Sí. ¿Qué se carga? Se carga más combustible por la contingencia, por las alternativas. O sea, cuando vos, ha pasado en estos días, llegás al aeropuerto, está cerrado, tenés que dirigirte a otro aeropuerto, o sucede que tenés que tener combustible porque te dicen haga hold. Tenés que tener reserva. Exacto. Claro. Entonces, una cosa, ese combustible te queda para el próximo vuelo y por lo tanto cargas menos, pero lo que más o menos es eso. Claro, no podés estar justo, digo esto porque hace algunos años un equipo de fútbol pereció a partir precisamente de esto, del cálculo que hizo el piloto, de la poca reserva que tenía y termina cayendo precisamente por no tener combustible. Exacto. Que es el accidente, que se me perdona esto, más tonto que puede ocurrir con un avión, ¿no? Y donde se violaron varias reglas porque ese avión no podía haber despegado con ese combustible. Claro. Directamente. O sea que el combustible es fundamental, no solo para que funcione el avión, sino también para tenerlo de reserva en caso que te digan no puedes aterrizar, la neblina te hace hacer un viaje más largo de 1 hora y media, no sé, de Capital tenés que ir a Córdoba, todo eso. Ustedes han varias veces escuchado tiene viento de cola. Claro. ¿Qué significa esa frase? Las distancias no son las ortodrómicas, básicamente, sino que la distancia real es la distancia más la incidencia del viento. El viento puede actuar como un avión que te está retrasando y te está haciendo como que la distancia es más grande, o te está a tu favor, viento de cola, y es como que te achica la distancia. Claro. Vos consumís en función de la distancia real del vuelo. Claro. Que no es la ortodrómica, digamos. Entiendo. Por eso. Sí. Por eso a veces vos vas a Europa, el avión, ustedes no se enteran, pero digamos, un piloto va con determinada carga y no puede volver con la misma carga porque los vuelos descendentes son con viento en contra. Ajá. Bien. Y interesante. Más allá, muy interesante, sí. Más allá del volumen de la carga, estoy pensando en el precio. ¿Hay alguna proyección, vos que sos una persona que trabaja ligada a la industria, mirando los números de la industria, cuál es la proyección respecto del precio del combustible aéreo que quizás incluye o tiene como fundamento la proyección sobre el precio del petróleo? Hoy no hay, digamos, se sabe que va a bajar y se espera que no tenga los precios. De hecho, los últimos 2 semanas ha bajado un poco el precio del combustible. No tanto, pero ha bajado y se espera de que baje por lo menos este año a valores inferiores a lo que han visto ahí de $3 el galón, o sea que estaría abajo de $1 por litro. Ajá. Busqué la información para recordar, me gusta dar datos. Estábamos hablando del accidente del 28 de noviembre del 2016, del Chapecoense. Correcto. Que no llevaba suficiente combustible, donde perecieron allí 71 personas y sobrevivieron 6. Pero quería subrayar esto, ¿sabes por qué? Porque ese mismo avión había utilizado la selección argentina con Messi adentro y todo, un mes antes, y la estrategia de combustible había sido la misma. O sea, vos me dijiste ese avión no debió haber salido, pero ya venía practicando de esta manera hacer este tipo de vuelos con una cantidad de combustible muy justa. Y vos me decís no debió haber salido. ¿Quién controla este dato que es fundamental? La responsabilidad fundamental, y en este caso era el comandante, el dueño de la aerolínea. Claro. Pero es primero se hace lo que se llama un despacho del vuelo, se hace el plan de vuelo y se le dice, en función de esta distancia y los vientos que vos tenés, vas a consumir tantos combustibles. Ajá. A partir de ahí se toman las políticas que son
políticas de reserva para holding, para ir a una alternativa XXX. ¿Qué fue en este caso? Se aprovechó, no, digamos, se puede decir que consideró que no iba a haber vientos en contra, por lo tanto, ¿qué hizo? Empezó a consumir el combustible de la alternativa. Consumió el combustible de la alternativa y no alcanzó la distancia. Increíble. Sí, Perdón, ¿no? Respecto al tema duro. Sí. Guillermo hace foco en los temas interesantes y yo en los temas duros. Porque estoy pensando en el tema tarifas aéreas, por lo menos en el mercado local. Las bandas tarifarias realmente sirven, son útiles para contener los precios, ayudan al mercado en general, o solamente van en detrimento de alguna empresa. No, las bandas tarifarias nunca sirvieron. Y voy a ser más concreto, antes lo dije, la tendencia mundial es a la baja de las tarifas, en todo el mundo. En Argentina se analizan desde que se instauraron las tarifas de referencia y la tarifa máxima, medida en dólares, ha aumentado siempre. Claro. Y nunca, y si analizan los periodos, no existe correlación entre mayor cantidad de pasajeros y las tarifas. Al contrario, se ve que cuando aumentaron las tarifas ha caído la demanda. El problema es siempre nuestra economía, pero quiero hacer un paréntesis ahora relacionado con esto que estás diciendo, porque ¿qué está pasando con la demanda de pasajes? Vamos a escuchar a una consultora de viajes que se llama Romina Fiorenza, que nos habla de las dificultades que se está teniendo ahora en la venta de pasajes. ¿Cuál es la principal? Te cotizan un viaje, pero a las horas o a los días te tienen que cambiar el precio. A ver, esto decía. Bueno, efectivamente estamos con una gran dificultad en el tema de la venta y la demanda y la oferta aérea. Una de las razones, y creo que la más importante, es el aumento de combustible. En el último año se aumentó el 75% y en el último mes un 35%. Una cosa que las compañías aéreas no pudieron llevar adelante. Algunas compañías aéreas prevén el aumento, pero un aumento no de esta magnitud, que las ha llevado a trasladar ese aumento a las tarifas, por lo cual hoy comprar un pasaje se hace una tarea bastante difícil y no hay un precio fijo como en otras épocas previas tal vez a la pandemia, donde uno sabía que irse a algún determinado destino turístico tenía un valor medio y hoy esto no está sucediendo. Supongo, Carlos, que esto también debe tener que ver con la flota de aviones que tienen las aerolíneas, ¿no? Bueno, las aerolíneas con el tema de la pandemia se desprendieron de gran cantidad de aeronaves, sobre todo las viejas. O sea, o las que tenían en alquiler o las más viejas que tenían en propiedad. ¿Viejas? ¿A qué antigüedad te referís que todavía volaban prepandemia? A ver, vamos a empezar por el principio. Sí. Todo avión bien mantenido, no importa la antigüedad. Ajá. El problema es que un avión de más de 10 años ya es antieconómico. ¿Consume más combustible? Digamos, no sé vamos si... a tomarlo de este lado. Consume quizás lo mismo, en realidad se van degradando los motores y va consumiendo un 3-4% más, pero la eficiencia de los nuevos motores y las nuevas hacen de que ese avión quede totalmente, digamos, fuera, digamos, no rentable. Claro. Por eso en general las líneas aéreas buscan tener una vida útil de los aviones, la edad promedio de los aviones, entre 12 y 14 años. Ajá. Bien, Romina Fiorenza, que recién escuchabas, experta en temas de compraventa, de pasajes y de turismo, ahora nos habla de todos los escollos y problemas que hay para poder conseguir un pasaje. A ver. Sumado a esto, que todavía las compañías aéreas no se terminaron de acomodar, hay mucha demanda y todavía las frecuencias no son las que eran prepandemia. Realmente empezó a moverse el turismo y la demanda creció y eso hace que también aumenten las tarifas porque hay más demanda que oferta. Esto hace que sea difícil encontrar tarifas económicas como pasaba antes, pero hay temporadas de ofertas. Si se busca con tiempo se pueden encontrar tarifas accesibles, pero bueno, sí hay una realidad de un aumento. Un pasaje que antes por ahí salía a Estados Unidos 70.000, 80.000, hoy por ahí está arriba de 100. Un pasaje a Europa que por ahí salía 150.000 pesos, ahora está entre 200 y 250. O sea, hay realmente un aumento con varias variables, pero que hacen que el turismo siga creciendo y la gente siga queriendo viajar.
Bueno, ahí está el tema, ¿no? Cuando el mundo vuelva a ser el mundo, que ya estamos en ese camino, seguramente se van a equiparar los números, pero me preguntaba, ¿qué va a pasar con todos los pilotos que se desprendieron, las aerolíneas, con los aviones? Bueno, se sabe que en los próximos 10 años va a haber un gran vacío de nuevos pilotos que son necesarios. Hoy propio en Estados Unidos ya apareció una línea aérea que pidió que se relajen digamos, las calificaciones que se le están pidiendo de horas de vuelo a los pilotos, porque están cancelando vuelos. Directamente se están cancelando vuelos. Bueno, pero eso de alguna manera es una buena noticia. Más demanda laboral para los pilotos, para gente que se pueda calificar y además combustible y tarifas aéreas a la baja. Nos vamos a ir muy reconfortados hoy. Sí, esperemos. Perdón, ¿eso que pasa en Estados Unidos se podrá trasladar a nuestro país también? No, en Argentina quizás por Te mató la ilusión. digamos, por Sí. el cierre de la TAN y eso hay quizás un exceso de pilotos todavía que podrían optar. Muchos de ellos están yendo al exterior. Ajá. Y de hecho, ya venía desde antes el drenaje de pilotos argentinos al exterior en función de esto, de la gran demanda que había de pilotos. Ahora es más. Bien. Vamos a otro tema, Gledys, que es combustibles más ecológicos. Arranco con un dato. De acuerdo a la Organización de Aviación Civil Internacional, escuchen, la aviación es responsable de un 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. A ver, estamos hablando, vos decís 2%, poquito, ¿es cifra preocupante esa, Gledys? Yo creo que todas las cifras son preocupantes, en particular Cuando se contamina. Exactamente, Claro. se contamina y si no se puede frenar. Parece poco, pero antes veíamos en una placa una especie de ranking que si ubica, digamos, considera la industria aérea como una industria, como un país, midiendo la envergadura de la contaminación, fíjate que está en el 6º lugar, después de China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón, que son países por su nivel de desarrollo muy contaminante. Y si se la compara, acá es un ranking particular considerando qué cantidad de dióxido de carbono se emite un avión o un auto propulsado de combustible fósil o un tren por gramos de carbono por kilómetros recorridos y pasajeros. Bueno, es una fórmula que para lo que sirve es para ver que el tren, por supuesto, contamina mucho menos que el auto y el auto contamina mucho menos que el avión si se lo mide de esa manera con ese parámetro. La cuestión es que la tecnología tiene que acompañar ese proceso de descontaminación. Creo que los aviones propulsados a electricidad hoy no son posibles. Sí hay combustibles ecológicos que se mezclan con el carburante fósil, como pasa acá con las naftas, que hay corte. Y los grandes productores de aviones como Boeing están produciendo o diseñando aviones que vayan a poder volar íntegramente con combustibles amigables con el ambiente. Creo que entre esos está el hidrógeno como la gran esperanza. A ver, vamos a preguntarle a Carlos, porque obviamente nos explicó Seguro. qué tipo de combustible utilizan los aviones. Y ahora, lo que se viene, lo vemos cercano a esto, volar con hidrógeno. ¿Nos explicás primero en qué consiste el hidrógeno como propulsor de un avión? Es un gas. Por lo tanto, lo que vas a hacer es transformar ese gas en un motor. Con hidrógeno salen los cohetes que van a la atmósfera, así que, y oxígeno, son la mezcla de los dos, es el carburante más natural que existe. ¿Hay aviones ya volando con hidrógeno? No, ni va a haber en el corto plazo. ¿Corto plazo a qué llamas? A ver, corto plazo le estoy hablando de en los próximos 40 años. Pero IATA tiene, digamos, la Organización Internacional de Transporte Aéreo, tiene como meta que en el año 2050 la industria no emite más, dejó de contaminar. Lo que ha hecho OASI, que fue la que hizo la norma, dice de que independientemente de qué cantidad de vuelos exista, lo que tenés que tener el 50% de contaminación que tenías en el año 19. En el 50 tenemos que tener el 50% del 19. Es bajar la contaminación. Sí. Carlos, a ver, en este contexto, ¿se necesitaría cambiar la flota de aviones? Sí. ¿O se pueden adaptar? No. A ver, lo que hoy se está trabajando es en lo que se llama el SAF, que es un combustible, digamos, que sale a partir básicamente del aceite de cocina reciclado. Para que tengan idea, por lo tanto, no hay gran cantidad en el mundo.
y eso representa menos del 0,01% del combustible utilizado en aviones. Vos me preguntaste cuánto consume un avión. Yo te dije 8.000 kilos. Sí. En litros son 10.000, por el factor de densidad son 8.000. Tengan en cuenta, 8.000, o sea, 8 toneladas, implica 24 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Es mucha contaminación. Es mucho, pero la realidad, como vos dijiste, es un 2%. ¿Y la autonomía de vuelo? La autonomía de vuelo depende del avión Ajá. y de la carga que lleva el avión. Es una función de las dos. Lo que sí vos sabés de que al avión no le podés poner más de tanto combustible que es lo que tiene. ¿Y sería más barato? ¿Y esto abarataría el costo del pasaje? Si el día de mañana sale lo del hidrógeno, sí. No, el SAF cuesta entre 2 y 4 veces el valor de lo que es un litro de JP1. Ajá. Claro, todo lo que es ecológico todavía es muy caro. La Exacto, sí. principal línea aérea de Francia acaba de poner un vuelo usando el 10%, vuelo comercial, porque hasta ahora se usaba muy poco un vuelo comercial, a Estados Unidos desde París y está usando 30% de combustible de SAF en sus vuelos domésticos. Claro. Hoy es más caro y más lejano en tiempos de posibilidad de que esto pueda hacer una realidad. Nos quedamos, a ver, Cledi, teníamos un montón más, les quiero decir. A mí me encantó hacer este programa, quizá un poco distinto, atravesado por algo que se empieza a hablar y mucho, que es la posibilidad de volver a viajar y aprender qué tipo de combustible usan los aviones. Todo tiene que ver con la energía, el futuro, que nos decía Carlos, que no es tan cercano para los aviones con hidrógeno. Pero me encantó hacerlo, aprendí un montón. ¿Cledis? Aprendimos. Bueno. Seguro, fue un programa de alto vuelo. De alto vuelo, De alto sí. vuelo. Aerolíneas Argentinas decía, fue un programa a la altura de lo mejor, ¿no? También era en su momento el leitmotiv. Y hoy lo hicimos con un invitado de lujo. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Queremos agradecerle también a Iri Makeup. Podés encontrar sus productos en irimakeup.com. Bueno, que tengan una excelente semana y si esto les gustó, el próximo domingo estaremos nuevamente aquí por A24. Chau.